Hola, ¿qué tal? En un episodio más de la revista de Doble Esfuerzo, vamos a platicar un poco de protección civil. La situación geográfica y las condiciones de México obligan a la población a enfrentar situaciones de posible desastre, principalmente la situación sismológica, pero bueno, hay otro tipo de emergencias. La protección civil está encaminada no a tener un capítulo especial para las personas con discapacidad, sino que las personas con discapacidad estén incluidas dentro de los planes de emergencia. ¿Cuál es la condición actual en México con respecto a la capacidad y a la conciencia de la protección civil? Bueno, a pesar de que ha habido muchísimos programas desde 1985, apenas hace un par de años empezaron a incluir a las personas con discapacidad en los planes emergentes. ¿Qué es concretamente lo que debe de hacer una persona con discapacidad ante una situación de desastre o de emergencia? Bueno, es muy sencillo. Primero tienen que estar, los edificios debieran de estar accesibles para personas con discapacidad, porque la pregunta sería, ¿para qué nos quieren evacuar si no nos pueden recibir? Pero pensando en que el 95% de los edificios en México no son accesibles, tendríamos que implementar planes de emergencia y planes de evacuación suficientes para contemplar a una persona con discapacidad. Evidentemente, la discapacidad motriz es la más difícil de movilizar dentro de un plan de emergencia. Sin embargo, vamos a hablar de las 4 discapacidades, la discapacidad motriz, la visual, la auditiva y la intelectual. Esto, incluidas dentro de un plan de emergencia, debieran de concentrarse durante el evento, durante el siniestro, en un área protegida. ¿Por qué? Porque para movilizar dentro de una emergencia a una persona con discapacidad, tendríamos que tener ciertas consideraciones de prisa, de entorno, y eso podría generar un cuello de botella y podría generar un problema para el resto de la población que está evacuando. No se trata de segregar a las personas con discapacidad, se trata de incluirlas dentro del plan de protección civil, y para ello debiera de haber zonas seguras. Las zonas más seguras dentro de un edificio o las áreas más seguras dentro de una instalación debieran estar perfectamente señalizadas y reservadas para personas con discapacidad, de tal forma que en el primer evento, en la evacuación general durante un siniestro, salga el mayor número de personas, recordando que es importante el bien común primero, y una vez que las brigadas de emergencia hagan el primer barrido, que detecten cómo está la situación o la condición de la instalación, en el segundo barrido, entonces sí detectar dónde están las personas con discapacidad, ubicarlas, recordemos que ya están ubicadas dentro de la zona de emergencia, y una vez que las brigadas de rescate determinen la condición del edificio, entonces sí buscar la ruta más accesible para evacuar a las personas con discapacidad dentro de la situación de mayor protección y de mayor seguridad para las mismas. En ese sentido, las características que debiera de tener un inmueble son tan variadas que sería imposible hablar en términos generales. Les repito, para que estemos contemplados dentro de un programa de protección civil, tenemos que estar contemplados en un programa de accesibilidad para poder evacuar un edificio dignamente. Las brigadas de emergencia deberán de tener un adiestramiento previo del manejo de silla de ruedas, del manejo de transportar a una persona con discapacidad, de cómo conducir a una persona con discapacidad visual, de cómo tratar a una persona con discapacidad visual con bastón, con perro guía. Con las personas sordas que tienen una gran movilidad, quizás el sistema importante sería tener una excelente señalización audiovisual. Nuevamente, esta ha sido una cápsula más de la revista Doble Esfuerzo. Muchas gracias. A veces no lo sabemos, pero un alto porcentaje de discapacidad
se da a raíz de problemas en el parto o antes del parto, o sea, relacionado con el embarazo. ¿Se pueden prevenir estos problemas? ¿Se pueden reducir? De esto nos va a hablar María del Carmen San Pedro Suárez. Ella es enfermera y desde hace ya varios años ha trabajado en áreas relacionadas con la prevención perinatal de la discapacidad. Es egresada de la Universidad Autónoma de México, de la Universidad Nacional Autónoma de México, por supuesto. Desde 1974 ha trabajado en distintos hospitales públicos y hospitales privados. Ha ocupado los cargos de jefe de área, supervisora, coordinadora de enseñanza y jefa del departamento de enfermería. Ha sido directora general del Centro de Educación Down. Ha tomado numerosos cursos de actualización en México y en el extranjero. Ha escrito artículos, dictado conferencias también e impartido cursos sobre temas relacionados con la salud. María del Carmen, qué gusto que estés con nosotros. Encantada de estar contigo. ¿Qué es la perinatología, para empezar? La perinatología es la rama de la ciencia médica que se dedica al estudio de todo lo que es el evento de reproducción humana. Entonces esto abarca desde previo al embarazo, la etapa del embarazo y el estudio del recién nacido a partir del nacimiento a los 30 días, que esto ya se denomina la neonatología. ¿Y cuáles son las causas más frecuentes al momento del alumbramiento, al momento de dar a luz, que pueden originar una discapacidad? Mira, se calcula que del 80 al 90% de las discapacidades se originan durante el periodo del embarazo y el parto. Aquí hay que definir dos grandes grupos, los que son por causas hereditarias y las que son por causas genéticas. Esto quiere decir, hereditario es el mensaje que ya todo ser humano tenemos a través de los genes, o sea, el aspecto físico, la calidad de vida que vamos a tener, ¿verdad? Como son familias diabéticas, y es un factor hereditario. Y genético es todo aquello que se interpone no por mandato genético, sino es decir, les voy a dar un ejemplo muy común de esto, la rubiola. La rubiola es un virus. Si este virus entra en la mujer durante las primeras semanas de embarazo, esto conlleva a grandes malformaciones en el producto. ¿Y hay una difusión al respecto de estas enfermedades que pueden ocasionar una discapacidad durante el embarazo? Sí, hay conocimiento, se está haciendo un gran movimiento para que la mujer esté enterada e involucrada en lo que implica el proceso reproductivo y los cuidados que tiene que tener, pero definitivamente no se alcanza a cubrir a toda la población, ¿no? Sobre todo de zonas marginadas, aunque se han hecho grandes esfuerzos, aún nos lleva mucho tiempo para poder educar a todo este tipo de población. Entonces, de aquí que se haga esa gran división. Ese es un problema a nivel de embarazo, pero hay otros problemas en el momento del parto. Por ejemplo, una falta de oxígeno en el producto en el momento del nacimiento. Entonces, de tal suerte tenemos una gama muy importante de factores que pueden conllevar a una alteración de tipo de discapacidad en un recién nacido. ¿Y hay alguna manera de prevenir estos problemas? ¿Hay alguna manera, sobre todo los del momento del parto? Por supuesto que sí, gracias a los avances tecnológicos y a la tecnología de punta, pues ya se ha logrado detectar mucha disminución, se ha disminuido mucho este tipo de alteraciones en los productos, la consecuencia. Por ejemplo, en la actualidad el ultrasonido permite detectar si hay alguna alteración en la placenta, por ejemplo, por darte un ejemplo, o un problema en el cordón umbilical, que el bebé en el momento de que se mueve dentro del seno materno, se llega a poner el cordón en el cuello, y en el momento del trabajo de parto se hay una compresión del cordón y no hay suficiente cantidad de oxígeno que irrigue el cerebro del recién nacido, y eso puede conllevar a un retraso mental. Y es cuando se practica la cesárea, y es cuando por se ejemplo. practica la cesárea. Sin embargo, muchas mujeres a veces no quieren la cesárea, dicen, ¿no? Yo quiero parto normal. ¿Ya hay la suficiente conciencia en la mujer de que puede haber problemas para su hijo de una discapacidad en caso de no hacer una cesárea, por ejemplo? Yo creo que sí, ya hay mucha educación en la población femenina.